Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. La lucha contra la corrupción ha tenido dos importantes anuncios en el transcurso de los últimos días. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó de la conformación de una comisión internacional que se propone acompañar y monitorear las acciones que emprende el Ecuador para combatir este mal. Por otro lado, el gobierno, conjuntamente con la Contraloría General del Estado, presentó la propuesta de creación de un tribunal de cuentas que le convierta a la Contraloría en una institución colegiada para tomar las mejores decisiones. Esta es una tendencia regional. Experiencias similares se han implementado en algunos países de Europa, por ejemplo. La idea central es democratizar, abrir y fundamentalmente compartir las prácticas fiscalizadoras. En ese orden hay que llevar adelante el control y la auditoría que ahora o al momento recaen en una sola persona y que en el futuro podría ser, como digo, en un grupo, en un colectivo. El concepto de dos cabezas, piensan mejor que una, es lo que podría resumir la propuesta que ha sido presentada por las autoridades. Esta noche entonces vamos a conversar sobre el tema, vamos a conocer la apreciación que se tiene en torno a la lucha en contra de la corrupción. Nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas son los siguientes. Agradezco la presencia de Pablo Celi. Él es el actual Contralor General del Estado en Ecuador. Nos acompaña también aquí en el estudio de nuestro canal José Manuel Suárez. Él es magistrado consejero del Tribunal de Cuentas de España. Agradezco la participación de Vítor Caldeira. Él es el presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal y también tuvo esta responsabilidad a nivel de Europa, a nivel continental. Nos acompaña Remy Frentz. Él es el jefe de Asuntos Internacionales de la Corte de Cuentas de Francia. De hecho, es magistrado de esta Corte de Cuentas de Francia. Gracias a los señores que están aquí alrededor de la mesa. Vamos a empezar. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Ecuador creará una comisión internacional asesorada por Naciones Unidas para investigar más de 500 posibles actos ilícitos en el país. La Comisión Internacional contra la Corrupción sería integrada por un grupo de 5 expertos internacionales como la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se encargarán de diagnosticar, cuestionar, resolver, apoyar y fortalecer a las instituciones ecuatorianas para evitar la impunidad en los casos que se investiguen. La comisión durará lo que resta del mandato del presidente Lenín Moreno y el presupuesto aún no se define. El Consejo de la Judicatura y la Secretaría Anticorrupción se unieron al convenio de cooperación interinstitucional en el que ya son parte la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y la Unidad de Análisis Financiero. Asimismo, una comisión cívica estima que en el gobierno del expresidente Rafael Correa los hechos de corrupción superaron los 24,5 millones. Por ejemplo, el exvicepresidente Jorge Glass está en prisión desde el 2017 por recibir 13,5 millones en coimas de la constructora brasileña Odebrecht. En este enero, el empresario Tomislav Topi se comprometió a entregar al país 13,5 millones proveniente de esta trama de corrupción de Odebrecht. Asimismo, varios funcionarios públicos están siendo investigados o han sido detenidos o están fugados del país. Hasta el momento, el Estado no ha recuperado activos de origen ilícito ni los exfuncionarios del anterior gobierno han pagado las millonarias glosas señaladas por la Contraloría General del Estado. Bien, vamos a empezar entonces este panel, esta conversación. Quiero dar la palabra al Contralor Celi para pedirle una apreciación general sobre el tema de la lucha en contra de la corrupción. ¿Cómo enfrentar, desde qué perspectivas atender este mal? En definitiva, ¿cuál es la propuesta, si cabe, conceptual que usted tiene respecto al tema? Buenas noches. Andrés, muy buenas noches. Gracias. Y muchas gracias. El tema de la lucha anticorrupción debe tratárselo desde un punto de vista institucional. La institucionalización supone que exista una normativa clara, que existan procedimientos establecidos que permitan al Estado, de un lado, investigar de manera rigurosa, adecuada y sustentada, establecer
con precisión la tipificación de los delitos contra el interés público, procesar esos delitos, sancionarlos y generar mecanismos para la restitución de los recursos vulnerados, es decir, para que el acto de investigación, auditoría y juzgamiento tenga como conclusión la capacidad del Estado para restablecer la integridad del recurso lesionado. Y es la institucionalidad de un Estado la que debe enfrentar esto. Por supuesto, y la institucionalidad del Estado en su conjunto, puesto que existen competencias diferenciadas en las cuales cada una de las instituciones debe ejercer su respectivo rol. Por ejemplo, la Contraloría tiene un rol central, que es conducir el sistema de control administrativo del Estado. La Contraloría, por lo tanto, tiene que constitucionalmente actuar como auditor en el buen uso de los recursos públicos y actuar también como juez de cuentas, es decir, establecer sanciones en el campo administrativo que pueden ser sanciones tanto de indicios de responsabilidad penal, las cuales deberán pasar a la Fiscalía para su procesamiento judicial, como sanciones en el orden administrativo, como glosas o multas o destituciones que tienen en cambio un cumplimiento y una ejecución de carácter civil por parte de la Contraloría. José Manuel, quisiera su apreciación respecto a lo que acabamos de escuchar, incorporando un elemento que es la impunidad. A mí me parece que ese es el caso más complejo porque conduce a reproducir la corrupción. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias. Suscribo en su integridad las palabras del Contralor General de la República del Ecuador. Recalco el tema de que la democracia se caracteriza por el imperio de la ley y es muy importante que todos aquellos que tengan fondos públicos, que dispongan de ellos, digan qué han hecho con ellos. Y en su caso, si esa razón que digan no es legal, no es correcta, se los hubieran apropiado, los restituyan. Esa es la primera responsabilidad, digamos, de la institucionalidad. Efectivamente. Restituir, recuperar los fondos. Pero si eso no ocurre, si la institucionalidad no responde, ¿qué es lo que estamos viviendo en la sociedad? Pues en ese caso faltaría una regla general del Estado de Derecho de control. Y esa falta de esa regla supondría que hay un hueco en esa democracia. Y que, por lo tanto, esto que reina la impunidad contribuye a reproducir los casos de corrupción. Efectivamente. Porque si veo que no me pasa nada o que no le pasó nada a fulano, yo reproduzco. Seguirá haciéndolo. Ahora, este es un problema, Víctor, de legislaciones, de leyes, del funcionamiento, de la estructura de los países, ¿o de qué? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por la pregunta. Mi experiencia, porque en mi país tengo también una responsabilidad de presidir al Consejo de Prevención de la Corrupción, es de que son necesarias dos cosas. Un cuadro legal claro que defina bien una competencia de combate contra la corrupción, que ponga en el terreno las estructuras de prevención, de combate y de represión, pero también hay que, en una otra parte, tener el cuadro institucional fortalecido, con recursos humanos experimentados, pero también aportar a la sociedad un cambio que no se escribe en la ley. Esto es. Es un cambio de mirar que somos nosotros, en nuestro día a día, con los comportamientos a lo mejor más triviales, más elementales, claro. Que, por ejemplo, estamos en una cola para un bus. Amigo, ¿cómo está? Pasó adelante. Bueno, es normal, pero eso no es la normalidad. Y en cuanto nosotros, en cuanto ciudadanos, nos enteramos que nuestra conducta puede ser eso, decir, no pasa nada. No, nosotros tenemos que investir mucho, hacer una profunda inversión en la educación. Los niños pequeños, las escuelas, para que no toleren estos comportamientos. Y solo la ley no basta, solo las instituciones
harán todo lo posible, pero no basta. Porque si no hay un cambio de la cultura, como vemos el fenómeno, como se entiende el fenómeno en la sociedad globalmente, vamos a tener siempre el otro que dice, bueno, no pasa nada. No pasa nada, no me va a pasar a mí. Remy, esto que acabamos de escuchar de sus compañeros, esta necesidad de que... A ver, le pongo al revés. Hay muchos sectores que están medrando, que se están beneficiando de la corrupción. Entonces les conviene que la institucionalidad sea frágil, que sea débil, porque de ese modo ellos pueden aprovecharse para hacer estos hechos de corrupción. Entonces, ¿cómo ve usted esto que le planteo? ¿Cómo ve usted la corrupción desde los corruptores, digamos? Sí. Buenas noches. Buenas noches. No es fácil para mí de ponerme en la situación de un corruptador, porque lucha contra la corrupción. Pero hay varios casos de situaciones diferentes. Los corruptores sí, pueden tener diferentes motivos para la corrupción. Sea que es solo un medio para vivir un poco mejor y aumentar el ingreso cotidiano, y sea que en una dimensión más importante quieren ganar mucho dinero. Por eso la posición del corruptor no está la misma y no se puede accionar los instrumentos legales frente a esas diversas poblaciones de la misma manera. Claro. Ahora, lo que pasa, José Manuel, es que el dinero público es de todos y es de ninguno. Entonces, no importa. Eso, Andrés, es una falacia. Eso no es cierto. El dinero público es del pueblo, claro, y por lo tanto no es de todos, y por lo tanto hay que recuperarlo si se pierde, justamente porque es la contraprestación que hace el Estado a los ciudadanos, y por lo tanto no se puede decir, como es de todos no importa. Esa frase se dice a veces, como es de todos no importa, no es de nadie. En realidad no es de nadie, se puede perder. No es cierto. Se está quitando al ciudadano bienestar. Se está quitando Producto Interior Bruto, se está quitando creación de hospitales, escuelas, educación. Como decía Víctor, evidentemente no se podrá educar porque se ha robado, sí, se ha distraído, se ha, digamos, malversado, peculado. Y por lo tanto es necesario absolutamente que ese control exista y efectivamente que exista una educación más fuerte cada día. Ahora, hay estas expresiones, estas frases, casi estos lugares comunes, que esto que le acabo de señalar, la plata del sector público es de todos y no es de ninguno. Y hay otra que la usamos mucho aquí, hace obra, o roba, pero hace obra. No importa que robe, pero hace obra. Ya, pero si luego esa obra se la hay que devolvérsela al Estado, es decir, a los ciudadanos, ya no seguirá haciendo obra. Ya no es obra, ya es un robo, más bien. Pablo, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros. No puede existir un principio de obras ilegítimas. El principio de la ética pública está absolutamente ligado a la responsabilidad en el uso de los recursos del Estado. Y no puede existir funcionario que no cumpla con un principio democrático de responsabilidad política. Y parte de la responsabilidad política y parte esencial es la rendición de cuentas respecto de sus actos administrativos. No pueden haber actos administrativos socialmente beneficiosos, supuestamente, y que en los hechos violen la norma, lesionen interés público y además afecten recursos del Estado. Eso sería un contrasentido. Claro. Esa frase yo creo que es resultado de algo que señalaba muy bien Víctor, la falta de una cultura política y una conciencia ciudadana del carácter integral de la conducta de una autoridad, de un funcionario. Cuando un funcionario ejerce decisiones de tipo administrativo, está ejerciendo una voluntad social a través de su actuación, lo que ha señalado muy bien el magistrado español. Hay un principio por el cual el magistrado está ejecutando recursos que son de la sociedad. El Estado es un administrador, no es un propietario. Desde este punto de vista, no puede existir un manejo arbitrario y discrecional del recurso público. La corrupción es siempre un síntoma y una consecuencia
del debilitamiento de las estructuras institucionales en nuestro país ha sido la consecuencia de un periodo, una década de extravíos en un proceso que deterioró la institucionalidad pública y debilitó en la conciencia política del país el principio de rendición de cuentas, el principio de una representación política responsable. Si nosotros hoy queremos restituir en el Estado un proceso de armonía institucional, de integridad institucional, debemos sancionar con la severidad de la ley y también del juicio social, de la cultura política, toda acción que relativice el principio de ética pública en el manejo de los asuntos del Estado, de los recursos y de todos sus asuntos. Como Contralor me pronuncio respecto de los recursos. Hay otras instancias que también deberán juzgar las lesiones a la ética pública en conductas de índole jurídica, de índole política, que también se han dado en el país. Que es otra forma de corrupción. Que es otra forma. Víctor, en el tema de la actividad que llevan ustedes, Contraloría, Auditoría, Tribunal de Cuentas, Corte de Cuentas, como se llame en cada país, uno pensaría que todo funcionario público es ladrón. Y no es justo, no es correcto. También hay que concederles derechos a los funcionarios públicos, porque hay funcionarios públicos que son honrados, que son honestos, que son correctos con el manejo de los dineros públicos. Por supuesto que sí, que no podemos confundir el árbol por la floresta. Y creo que es de justicia que no se tenga esta idea de que un funcionario público, por definición, en su estatuto, es igual a corrupto. Eso no puede ser admisible, no es tolerable que así sea. Lo que me parece es que hay que promocionar en la administración pública una cultura de integridad, de comportamientos íntegros, que conduzcan a que no sea más posible a los funcionarios públicos hacer que no respeten su carta de conducta ética. Los códigos de ética, los códigos de conducta que hoy se propalan en las administraciones no pueden ser solo letra muerta. Tienen que ser instrumentos activos del gestionario, del gestor, para efectivamente hacer la pedagogía de la ética y de la integridad en la administración, prevenir a los comportamientos abusivos que pueden estar favorecidos por la circunstancia de alguien tener más responsabilidad sin el debido control o rendición de cuentas que le compita, evitando sobre todo situaciones de conflicto de interés. Porque las situaciones de conflicto de interés son las que a la raíz de muchos problemas vamos a encontrarnos en nuestra actividad de controlador, del Tribunal de Cuentas. Si prevenimos las situaciones de conflicto de interés, si tenemos una identificación clara de los riesgos que existen para actos susceptibles de ser calificados como actos de corrupción o de fraude o de peculato, o sea lo que sea, de otros delitos similares, tener una carta de riesgos de estas situaciones y en cuanto responsable de la administración poder gestionarlos al día a día, a través también de códigos de conducta y de integridad que sean asumidos por todos y no solo que se ponen en la pared, que quedan muy bien emoldurados, no, que se practiquen, que se sean interiorizados por los funcionarios, son instrumentos de prevención que seguramente harán que esta idea que los funcionarios no son corruptos, los funcionarios son probos, son íntegros y tienen una cultura cívica de responsabilidad republicana, porque son ellos que representan los intereses de la sociedad. De la sociedad. Remy, hay un debate aquí en el Ecuador, se registró en un momento dado, respecto a en qué momento debe actuar la Contraloría. Si antes, para aprobar, para recomendar, para, en definitiva, permitir que se haga una obra, o después hay que hacer la auditoría. Ustedes, desde la experiencia que tienen, ¿qué creen que en qué momento debe actuar el ente de control? Es una cuestión muy interesante, pero muy difícil. Y acaso aquí, pero no somos todos la misma... Cada uno tiene su punto de vista. Sí, probablemente. A mi modo de ver, es difícil considerar
en una misma estructura un control a priori y un control a posteriori. Y si he entendido bien el proyecto ecuatoriano de transformación de la Contraloría en un tribunal de cuentas, es una de las causas mayores de ese nuevo proyecto, para separar, distinguir más claramente las competencias de auditoría y las competencias de sancionado. Las competencias de auditorías son preventivas, en el senso que cuando el informe de auditoría ha sido remitido, todos sabemos cuál es la situación y tenemos las informaciones necesarias para que cesen los asuntos males y que las correcciones necesarias sean empleadas. Es el papel del informe de auditoría. Si cuando audite a un asunto, si mi institución antes ha dado una opinión, un dictamen positivo sobre este, por ejemplo, un proyecto de infraestructura, y después la misma institución va a auditar la realización de ese proyecto y dice que es mala, no era bien conductada, hay un conflicto de interés, como decía Víctor, pero dentro de la institución. Por eso a mi modo de ver, debe ser una separación muy fuerte dentro de la institución o fuera de la institución, con las funciones a priori y las funciones a posteriori. Ok, muchísimas gracias. José Manuel, se ha señalado insistentemente aquí en este panel que una de las tareas de la institucionalidad de un Estado es recuperar el dinero. ¿Se recuperan los dineros? ¿Usted qué cree? De las experiencias que vamos teniendo en los distintos países, ¿se recuperan esos dineros? Vamos a ver, el sistema de recuperación tiene dos líneas muy importantes, en mi opinión. Y eso es lo que tenemos en España. Pero cada país, y por supuesto en Ecuador, yo no voy a enseñar a nadie, solamente en España, nada más. Si quieren en Ecuador, lo aprovechan, y si no, no. E inicialmente nosotros acordamos en la investigación, cuando hay una denuncia o una actuación del fiscal, una medida cautelar inmediata de embargo de bienes del responsable. ¿Eso tienen facultad ustedes? Sí. El instructor que designamos... ¿Cómo se llama esa caución, no? Capacidad para establecer una caución. Caución, ya. Bien. Eso puede sustituirse, ese embargo, por un aval o una fianza que preste. Normalmente se embargan los inmuebles. Ya está garantizada la devolución. Claro. Ya está garantizada, inicialmente, con la investigación en que aparece una posible responsabilidad. Después hay un juicio en el que se confirma o no. Si no se confirma, se levanta el embargo y se devuelven los bienes. Pero es un buen mecanismo, ¿no? Creo que sí, pero como le he dicho, yo no vengo aquí a enseñar a nadie. Vengo solamente a decir lo que tengo en España, nada más. De eso vamos a hablar, Pablo, en un instante. Vamos a hacer una pausa, tenemos publicidad y enseguida retornamos para continuar aquí en Hora 25. La Contraloría General del Estado se transformará en un tribunal de cuentas y control público. La intención es superar la figura actual de una sola autoridad y en su lugar conformar un cuerpo colegiado de 7 ministros auditores. 2 serían designados por la Asamblea, 1 por el presidente de la República, 2 por concurso público y 2 más por concurso interno, que estarían en funciones durante 6 años. Asimismo, la Fiscalía podrá iniciar acciones penales por el desvío de dinero público sin que necesariamente haya un informe previo del Tribunal de Cuentas. Las autoridades explicaron que hay varias vías para conformar el Tribunal de Cuentas, a través de una enmienda constitucional o con una derogatoria a la ley de la Contraloría. Aún se analiza la forma. Bien, entonces ahora entramos de alguna manera al propósito más de fondo del programa, que es el Tribunal de Cuentas. Pero han quedado 2 asuntos que es preciso analizar, doctor Celi.
Uno es el tema de la caución, esta posibilidad de embargar o de tener como garantía bienes, y otro es el asunto del control previo, que podría ser el ente de control. Por favor. Bueno, en Ecuador no existe la capacidad para caucionar durante el proceso de control. Yo creo que la experiencia española es una experiencia muy rica en este sentido y ha sido muy exitosa en la capacidad de actuación garantizada por este mecanismo para el Tribunal de Cuentas de España. El otro aspecto, el control previo. El control previo, como lo han señalado con precisión nuestros colegas, es un tema de discusión compleja en el sistema, en los distintos sistemas de control. En Ecuador, el control previo funcionó como un mecanismo muy adecuado para establecer señalamientos antes de que los contratos se establezcan. Esos señalamientos constituían un marco referencial para los exámenes de Contraloría. No subrogaban el examen de Contraloría. Establecían, además del marco legal, unas condiciones de cumplimiento de ese marco legal, sobre las cuales la propia Contraloría podía posteriormente también ejercer acción de auditoría. En nuestro caso, y nosotros planteamos hoy, es muy importante recuperar esa capacidad. El problema está quizá en formularla en la organización del proceso de control, de tal manera que ni condicione ni inhiba los procedimientos posteriores, que son dos básicamente: auditoría y sanción de responsabilidades. Ahora, lo que ocurre es que si es que se establece este mecanismo del Tribunal de Cuentas, puede ser una sala o un grupo de gentes los que establezcan este informe previo, y los que después hagan la auditoría propiamente sea otra sala, ¿o no? Efectivamente, podría haber un mecanismo dentro del propio tribunal que tenga su especificidad. En el proyecto tal cual como está presentado, lo que buscamos es resolver de manera funcional dos grandes responsabilidades y competencias de la Contraloría: ejercer como auditoría y ejercer como juez de cuentas. No se trata solamente de sustituir una autoridad por 7. Es muy importante comprender por qué. Porque el planteamiento es que haya una sala en donde de manera deliberativa y sustentada se aprueben informes de auditoría con 3 ministros auditores. Y exista una sala de 3 ministros jueces de cuentas que en cambio sancionen en función a los informes aprobados. En la actualidad, una sola autoridad ejerce las dos competencias, audita y juzga lo que auditó. Al separar las dos competencias de la Contraloría en salas diferenciadas, garantizamos mayor seguridad jurídica, garantizamos un principio de deliberación que demandará una sustanciación documental, jurídica y administrativa para las decisiones en el campo de auditoría y un sustento pleno en lo que tiene que ver con la aplicación de la normativa para la sanción en el área de responsabilidades. Es por esa razón que son necesarios 3 ministros y 3 jueces en los 2 casos. Estos magistrados se integrarán luego a un plenario. El plenario tiene una capacidad muy importante, que es revisar informes de auditoría y revisar sanciones de responsabilidad. En la actualidad no existe un camino para revisar un informe aprobado por el Contralor, y existen lamentablemente caminos también muy limitados dentro de la Contraloría para revisar responsabilidades. Y cuando estas responsabilidades son reclamadas en sede judicial, los procesos, al salir de la Contraloría, van a tener un ritmo y una resolución que no permite, en muchos casos, cerrar el proceso de control. Por esto es que planteamos 2 salas con competencias diferenciadas. Ok, gracias, doctor. Voy a dar la palabra a Víctor para conocer su apreciación de esta iniciativa que se está trabajando en el Ecuador. Pensando un poco desde el lado de la corrupción, ¿este mecanismo permite tener espacios, lugares por los cuales se pueda incrustar la corrupción? Bueno, si me permite, yo vería un poco atrás, porque hay un debate entre el mundo de la auditoría sobre si
si hay o no hay conflicto entre tener la función de fiscalización, el control previo y auditoría posterior. Seguro que hay que prevenir ese conflicto y sobre todo no considerar que el control previo a priori es un control que vincula al tribunal que lo hace, porque es un control de estricta legalidad. Claro. No se pronuncia sobre lo bien fundado ni de la decisión de contratar ni de lo mérito del contrato. Solo se controla la legalidad. Y eso no puedo prejuzgar que sea de forma concomitante, sea de forma a posteriori, el tribunal pueda hacer un control de la buena ejecución del contrato o de la forma como ese contrato ha conseguido atingir sus objetivos. Y por esta vía, en nuestra experiencia en Portugal, tenemos una sala, una cámara independiente que tiene esta competencia de controlar a los actos y contratos acima de un límite fixado anualmente en la ley presupuestaria y también a todos los actos que generen compromisos financieros. Por ejemplo, solo para perceber lo que se trata. Si, por ejemplo, hay una inversión pública para construir un nuevo aeropuerto o una línea de ferrocarril, ese proyecto tiene que ser sometido al control previo que va a evaluar en qué medida ese proyecto ha tomado en cuenta todos los procedimientos legales desde que se propuso el concurso público hasta su adjudicación y contratación. Por tanto, es este percurso legal que se evalúa. Y si no se ha respetado, no se puede decir que el contrato puede ser ejecutado. Correcto. Y si alguien lo ejecuta, hay lugar a sanción, porque ese contrato no puede producir ningún efecto financiero. Víctor, una pausa porque Remy quiere comentar algo. Sí, ¿usted quiere decir? Sí, creo que este control previo revela una falta de conciencia en el sistema del control interno de todas las administraciones, porque en cada ministerio, cada agencia, debería ser un sistema de control interno, incluido un control previo de todos los contratos que el ministro o el director de la agencia va a firmar. Bueno, eso es lo ideal. Normalmente hay un buen sistema de control. Y el papel de la auditoría es también de controlar que este sistema de control interno funciona bien. Y a mi modo de ver personal, creo que si el control previo está ya de la competencia de órganos externos a la administración, es decir, que no hay confianza, es decir, que el sistema de control interno no es maduro. A ver, Víctor. Puedo decir que esta es una forma que puedo compartir de ver las cosas. Si uno tiene confianza en el sistema de control interno, y aquí no es el Tribunal de Cuentas, es la sociedad en sí misma, es el Estado, claro que va a prescindir de este control previo. No lo necesita de forma centralizada, ni exterior a las organizaciones. El papel del Tribunal de Cuentas o la auditoría sería de evaluar en qué medida el sistema opera bien y es eficaz. Pero cuando no estamos aún ahí, y la cultura, la sociedad, ve ahí como el garante de la legalidad, y no olvidemos que la mayoría de los contratos que son sometidos a nuestro control previo son de municipalidad. La mayoría. Y en Portugal tenemos 4.000 y tantos pequeños municipios, grandes municipios. Esto da una idea de la dimensión de la cuestión. Pero siempre que superen un nivel. O sea, para comprar un lápiz, pero para hacer una central grandes proyectos públicos o contratos que impongan gastos superiores a, en este momento creo que son 350.000 euros. Ahí se necesita el control previo. El control previo. Bueno, pero esto, para le contestar, decía que esto no puede impedir que el Tribunal de Cuentas evalúe a posteriori la buena ejecución del contrato, el uso adecuado para los fines a que se destinaron. Y por lo tanto, acompañando en teoría que el control previo es un poco
digamos, un resquicio de un tiempo, de una cultura, de una forma de organización del Estado, también es verdad que hay que ver, y por eso los modelos no son transponibles de Portugal a Ecuador, hay que ver la realidad de cada país y la forma como la sociedad espera que sus autoridades de control se comporten. ¿Cómo está estructurado los tribunales de cuentas? Eso quiero plantear en esta parte, si es tan amable. Gracias. Sobre el tema del control interno y el control previo. En nuestro caso son dos cosas distintas. En Ecuador, el control interno es parte de la responsabilidad de la autoridad administrativa. Por esto, esa autoridad puede ser auditada y juzgada si ejerció o no el control interno en los actos administrativos sobre los cuales tiene potestad decisoria. Ahí es donde se establece una responsabilidad diferenciada para el funcionario en función al grado de participación que tiene y dentro del proceso de control interno de la decisión. El control previo en Ecuador es un control, como bien lo ha señalado Víctor, es un control de legalidad del contrato. Y tiene una función preventiva. Es un tipo de control concurrente que ejerció la Contraloría del Estado y le fue retirado en el periodo precedente, que tenía un objetivo fundamentalmente preventivo. Como muy bien se ha indicado, ese cumplimiento de un control previo no constituía ni un condicionante de la auditoría, ni tampoco sustituye la función auditora, que siempre es posterior. En este sentido, la Contraloría mantiene su capacidad para control posterior, pero perdió en Ecuador su capacidad para control preventivo. Por eso necesitamos recuperar esa función. Vamos al Tribunal de Cuentas, si son tan amables. ¿Cuál es un poco la experiencia española? Estas salas que han dicho sus colegas, estos esquemas que funcionan en distintos países, por favor. Cuando yo acabo de oír al Contralor General de la República de Ecuador, me recordaba el funcionamiento que tenemos en España, porque tenemos dos salas, efectivamente, llamadas secciones allí, secciones de fiscalización y secciones de enjuiciamiento. Una conoce los temas de auditoría y la otra conoce los temas de responsabilidades. Por lo tanto, luego para temas comunes nos reunimos en el Pleno. En el Pleno. ¿Y cuántos integran el Tribunal de Cuentas? Somos 12, como la última cena. Y siempre hay uno traidor, ¿no? ¿O no? Sí, o dos o tres. ¿Cuál es la experiencia francesa? En Francia la Corte de Cuentas está dividida entre seis cámaras, seis salas. El tipo de división es temático. Por eso cada sala tiene algunas secciones para la auditoría y una sección jurisdiccional. Para juzgar. Sí. Y cuando hay asuntos que son de las competencias de varias, tenemos las salas reunidas que juzgan asimismo los asuntos comunes. Ahí se reúne el pleno, digamos. Un pleno reducto, porque un pleno plenario sería de 120 consejos señores cámara, como yo. ¿Cada cámara cuántos magistrados tiene? Cada cámara. 40. 20 señores y 20 referendarios o auditores. Tenemos un sistema especial porque un número importante de nosotros puede ejercer funciones fuera de la... En la otra cámara, digamos. No, fuera de la Corte. Fuera de la Corte. Por ejemplo, yo he sido por 4 veces entre otras partes de la administración o del sector público. A usted lo convocan como juez para estas cosas, para un momento determinado. Exactamente. Es otro sistema. Sí, claro. Son jueces solamente por un momento, digamos, para ciertas designaciones. Sí, yo quisiera destacar, pero la experiencia es varia. Bueno, pero Víctor para que Víctor, ¿cuál es la experiencia de Portugal? Sí, bueno, en Portugal tenemos 3 salas. Una que tiene la responsabilidad por el ejercicio del control previo de actos y contratos, también lo puede hacer de forma concomitante de cara a esos contratos para seguir si la ejecución sigue lo previsto en el contrato. Hay una otra sala que tiene la competencia de auditoría
que se organiza en 9 áreas de control también temáticamente distribuidas. En la primera sala trabajan 4 consejeros, en la segunda 9. Y hay una tercera sala que es la sala que tiene la competencia jurisdiccional, que juzga todos los casos que sean indiciados, sea por el control previo de respecto a la ley o de vicio contrario a la ley, o por actos indiciados en la gestión y administración en las auditorías, que son enviados a la Fiscalía, que es la entidad que tiene competencia para promover la acción junto de la tercera sala. Perfecto, ok. ¿Usted quería decir algo, doctor? Sí, Andrés, yo quisiera destacar de la variada experiencia que hemos debatido en este seminario, qué hay en común y qué de lo común puede incidir de manera adecuada en Ecuador. Yo creo que hay 4 aspectos en donde coincidimos independientemente de las diferencias de modelo. El primero es la independencia y autonomía funcional. Todos los tribunales, las cortes de cuentas tienen el principio de autonomía respecto de sus parlamentos o respecto de sus ejecutivos. Okay. Un segundo aspecto fundamental es el carácter deliberativo de las decisiones. Todas son organismos colegiados y por lo tanto sustentan sus decisiones en un principio de deliberación, que en algunos casos se denomina principio de contradicción, de tal forma que puedan existir opiniones que sean contrastadas para sustentar un voto de mayoría. La tercera cosa que me parece fundamental es la complementariedad entre la función auditora y la función de sanción, es decir, la función jurisdiccional. En todos los sistemas hay un principio de complementariedad que asegura la integridad del acto de control. Independientemente de la forma que adopten, hay una función de auditoría y una función de sanción, una función de tipo jurisdiccional. Internamente, en todos ellos. En todos ellos. Ya. Y un cuarto aspecto que es fundamental es tener un mecanismo de apelación y revisión de sentencias, que es un problema que tiene en el Ecuador la Contraloría, que no tiene instancia de apelación de informes. Son de última instancia. Por esto creo que si nosotros de este seminario podemos sacar una conclusión que para el país tenga utilidad y tenga posibilidad de aplicación jurídica, yo destacaría estas 4, que además provienen de una experiencia internacional muy discutida, ¿no? Vamos a ir a un corte nuevamente, tenemos publicidad y enseguida retornamos para el último segmento que tenemos. Es un segmento más corto, por cierto. En un instante, hora 25. Tratar aquí en el segmento final del programa esa otra responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto para la lucha en contra de la corrupción. Uno es el trabajo de las contralorías, de las cortes o tribunales de cuentas. Ya hemos visto cómo se puede estructurar y cómo puede funcionar aquello, pero luego viene ya la responsabilidad de la justicia, de la fiscalía, de las cortes ordinarias. Por favor, Remy. Sí, en Francia, por ejemplo, tenemos en la Corte un ministerio público propio y tiene la exclusividad de los enjuiciamientos para iniciar los procedimientos de juzgamiento. No es el sitio de la Corte que decide de iniciar el proceso. ¿Ustedes mismos tienen un fiscal? Sí. He trabajado, por ejemplo, por algunos años con el fiscal de la Corte de Cuentas. Si el caso es un caso penal, no queda en la Corte de Cuentas para ser juzgado por las salas. Va a ser transmitido a las autoridades judiciales. Con el intermediario de un fiscal penal, del fiscal criminal. Cada tribunal criminal en Francia tiene su propio procurador. Claro. Y hay una relación muy construida, muy regular entre el fiscal propio de la Corte de Cuentas y los fiscales de los tribunales criminales. Se excambian informes, se excambian hechos, se ayudan en las investigaciones y al fin la autoridad judicial
da cuentas a nosotros de lo que han hecho, de nuestros informes. ¿Y hay muchos casos que no son atendidos por la justicia, por lo fiscal ordinario, digamos? Cada año hay 70 casos que están transmitidos de la Corte de Cuentas o de las cámaras regionales de cuentas, porque tenemos un sistema descentralizado y después se sigue los 70 casos y un por ciento de 40% no se atiende. No se atiende, sí. Más o menos, ya. ¿Cuál es la experiencia respecto a la relación que tienen ustedes con la justicia? Bueno, yo precisaría que en el caso portugués el Tribunal de Cuentas es un órgano de soberanía que integra el Poder Judicial. Es un Tribunal Supremo que tiene la exclusiva de la jurisdicción financiera. Y así la relación todo lo que es una infracción financiera se pasa en esta jurisdicción que es una y exclusiva y detenida por el Tribunal de Cuentas. En nuestro caso, como he dicho, siempre que hay un indicio de infracción, hay también junto al tribunal una fiscal, una representación de la Fiscalía, del Procurador General, que no es específico del tribunal, pero de la Fiscalía General, que está encargada de iniciar el procedimiento de enjuiciamiento para ser apreciado por la Cámara competente, por la Sala competente del Tribunal de Cuentas. De esas decisiones cabe recurso para una instancia dentro del propio tribunal que actúa en segunda instancia, porque hay 4 jueces en esa Cámara. En primera instancia se aprecian los temas y habrá recurso para un colectivo de 3 jueces. De todas las decisiones de este colectivo cabe recurso al Tribunal Constitucional. Ahí sí. Claro que si una infracción financiera es al mismo tiempo susceptible de configurar la práctica de un crimen, el propio fiscal promoverá la apreciación del caso en la instancia competente. Puede también haber lugar a responsabilidad política. Eso se apreciará en el campo competente que es el Parlamento. Pero ustedes en esa primera parte que refirió son como juez y parte, pues. No, porque los jueces que han investigado los hechos son independientes, no son parte de la Cámara que juzga y no son ellos que promocionan, es la Fiscalía. La Fiscalía. Hay una completa, esto es muy importante, quien aprecia los hechos, que indicia la práctica de una infracción, no toma parte en ningún caso en la Cámara que lo va a juzgar. Y hay siempre la intermediación necesaria de la Fiscalía para enjuiciar estos indicios de infracción. Ok, interesante. ¿Experiencia española? Pues coincidiendo en gran medida con mis colegas portugués y francés, añadiré que la Fiscalía General del Estado tiene un fiscal jefe en el Tribunal de Cuentas de España y varios fiscales más, pero dependen de la Fiscalía General del Estado, no son autónomos, sino que reciben instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Y además del fiscal general del Estado y del fiscal nuestro en el Tribunal de Cuentas, pueden presentar denuncias cualquier particular, hay acción pública, las entidades públicas perjudicadas y una figura que hay en España que se llama el abogado del Estado. Es un defensor público que defiende todos los temas en que haya directa o indirectamente una financiación del Estado. ¿Y en qué momento interviene la justicia ordinaria? ¿En qué momento? La justicia ordinaria interviene con una investigación previa que puede venir por cualquiera de las vías que le he mencionado, incluida los informes de auditoría, y a continuación hay una investigación y después celebramos un juicio. Jamás el que investiga celebra el juicio. Perfecto. Doctor, con usted terminamos. Bueno, en Ecuador la Constitución determina competencias diferenciadas y además determina autonomía de las instituciones dentro de su respectivo ámbito: Contraloría, Fiscalía, Sistema Judicial y Procuraduría del Estado. Pero la Constitución establece también, aunque esto no se ha desarrollado normativamente, la obligación de coordinar por parte de estas instituciones. Uno de los temas que estamos debatiendo, y para eso hemos constituido incluso una mesa de trabajo conjunta, es cómo plasmar el principio de coordinación. En mi opinión, en el país es necesario desarrollar una normativa que garantice la complementariedad de las acciones,
la secuencialidad y la acción concurrente. Aún estos tres principios no están plasmados en una normativa que obligue, salvo el principio general de la Constitución que nos establece nuestra responsabilidad para coordinar entre las instituciones del Estado. Pero aún es muy débil la normativa en el Ecuador que articule los procesos de Contraloría como ente regente del sistema de control administrativo, del Procurador del Estado como abogado del interés público, de la Fiscalía como instancia de investigación y formulación de cargos en delitos contra el Estado y del sistema judicial como espacio de juzgamiento. Estos cuatro niveles tienen que tener necesariamente en el país un desarrollo normativo y legal más rico del que aún hemos logrado. Quizá este es uno de los debates complementarios al proceso de transformación institucional que proponemos. Doctor, ¿usted va a proponer, va a llevar adelante toda una ofensiva, un diálogo nacional para concretar este anhelo? La decisión adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana y el presidente de la República precisamente ubica el tema de la transición de la Contraloría General del Estado hacia un Tribunal de Cuentas como una de las prioridades de un diálogo nacional. El objetivo es que el conjunto de la sociedad ecuatoriana pueda participar de manera consciente, activa y deliberativa en una decisión que transforma 100 años de historia de control en el Ecuador. La Contraloría ha cumplido ya 90 años pasados de su historia institucional. Tiempo suficiente para que podamos discutir una experiencia que, si entonces tuvo vigencia, hoy necesita avanzar hacia una formulación mucho más actualizada. Muy bien, señores, muchísimas gracias por haber asistido a esta conversación. Quiero agradecer a Remy Frentz, Víctor Caldeira, José Manuel Suárez y Pablo Celi. Gracias a la audiencia por habernos acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de